presentes. Voy a empezar la grabación. Al momento somos 38, no es un mal número. Faltan algunos de ustedes. Quería preguntar si ven mi pantalla de PowerPoint. Sí se ve, profesor. Sí se ve, ingeniero. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces voy a proyectar. Sí, señor. Gracias. Vamos a empezar entonces el día de hoy, el capítulo 1. Ya me acabo de dar cuenta que no he colocado en Teams los capítulos 2, 3 y 4, ya los tengo actualizados. Me ha faltado ponerlos, pero no hay problema, lo hago más tarde. Y bueno, en este caso se trata de una revisión de conocimientos sobre el ecosistema peruano. Les confieso, como les escribí en el WhatsApp, que me he quedado un poco alarmado de ver la mayoría de las respuestas de ustedes en relación al ecosistema están, por así decirlo, sesgadas, ¿ya? O incompletas en todo caso. Un alumno de quinto año de la afamada Facultad de Oceanografía y Pesquería y Ciencias Alimentarias y Acuicultura de la Villarreal tiene que tener una idea clara de lo que es el ecosistema, cuáles son sus principales características. Ya ustedes no pueden permitirse egresar de la universidad sin ese conocimiento fundamental. Bueno, para eso estamos acá y este primer capítulo aborda todos esos temas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una revisión de cosas que a lo mejor ustedes ya sabían o conocían, pero que a lo mejor lo han olvidado. Claro, todos nos olvidamos de algunas cosas, ¿no es cierto? Es normal. Pero es prioritario, perentorio para nosotros, los pesqueros, conocer bien estos temas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. No uso más tiempo en eso, solamente precisar que este es el capítulo 1 del curso. Son 16 capítulos subdivididos en 4 unidades de acuerdo al sílabo que ya ustedes tienen y que hemos revisado el otro día. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver son las definiciones fundamentales. Quiero reiterar a ustedes que mi consejo, ahora que estamos empezando el curso, es que tengan un cuaderno o una libreta de notas de este curso. Mucho del texto que se requiere para estudiar ya está en las diapositivas. O sea, yo no voy a dictar de paporreta porque no hace falta, porque los textos fundamentales están en las diapositivas. Sin embargo, van a haber casos en los que ustedes me van a escuchar decir algo de particular interés, o bien me van a escuchar decir, ojo con esta diapositiva. Bueno, fíjense ustedes que abajo en la esquina inferior derecha está el número de la diapositiva. Entonces ustedes pueden, mi consejo es, cuando esas cosas suceden, ustedes anotan diapositiva número tal del capítulo tal, ¿no? Y escriben el comentario que tengan a bien realizar para que eso les ayude a la hora de estudiar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces algunas definiciones fundamentales que se usan en este curso. Primero, pesquería de captura. La pesquería de captura no es otra cosa que el conjunto de medios logísticos como los barcos, muelles, redes de pesca, anzuelos, lo que sea, que permiten obtener o capturar de modo sostenible un recurso pesquero, lo cual da origen a una actividad económica. Eso es, en pocas palabras, la pesquería de captura. Cuando tengan preguntas, por favor me interrumpen, ya no hay problema. Como yo no estoy mirando Teams, sino mi pantalla de PowerPoint, no me voy a dar cuenta si alguien está levantando la mano. ¿Ya? Si alguien quiere intervenir, preguntar, hacer una precisión o consulta, por favor simplemente activa su micrófono y lo dice. Ya, ingeniero, no tengan temor en interrumpirme, que para eso está el profesor. Entonces, continuamos ahora y llegamos al concepto de rendimiento. El rendimiento es, en el caso de pesquerías, es la cantidad de peces que se pueden o que se obtienen a través de las faenas de pesca, valga la redundancia. Entonces, eso típicamente se grafica en un diagrama como este, ¿no? Donde tenemos en el eje X la escala de tiempo y el rendimiento viene a ser esta línea en color rojo. Yo tengo entendido que ustedes ya han llevado el curso de recursos pesqueros, lo deben haber llevado con el doctor Espino, que en paz descanse, mi querido amigo y maestro, y ustedes ya conocerán esto, pero vale la pena recordar, ¿no? Cuando una pesquería se inicia, inicialmente tiene un rendimiento cada vez mayor,
pero si nos excedemos en las capturas, el rendimiento alcanza su máximo y luego viene una caída, ¿no?, que puede implicar el colapso de una pesquería. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿no? Entonces, en pesquerías de lo que se trata es de mantener el esfuerzo pesquero, es decir, el rendimiento, sobre el lado izquierdo de la curva, ¿no? Ingeniero, Adelante. discúlpeme que lo interrumpa. ¿Está en la primera diapo? Estoy en la 4. Se ha congelado, sí, en la primera diapo. Ay, gracias. Entonces, Sí, ingeniero. A ¿qué mí también puede- me pasó lo mismo. Ya, yo creo que este es un problema del tránsito. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Y lo que voy a hacer entonces, otras veces ha funcionado, es directamente proyectar mi escritorio. Vamos a ver si eso funciona, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Voy a cerrar algunas ventanas que sean innecesarias acá en mi máquina. Y con eso, creo yo, podemos resolver el problema. Ya, a ver. Ya, ahora deben estar ustedes viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, ya está en su Ya. pantalla. Ahora ven el PowerPoint. Sí, ahora sí. Ya, sí, pues. Ya, bueno, voy a repasar entonces rápidamente. Acá teníamos la carátula, acá estoy en la diapositiva 2, definición de fundamentales, y ahora estamos en pesquería de captura. Estamos en la diapositiva 3, ¿la ven? Sí, ingeniero, ahora sí se ve. Ya, gracias. Entonces, la pesquería de captura es el conjunto de medios logísticos, los bienes, ¿no es cierto?, que permiten obtener capturas. Entonces, la pesquería es el muelle, el barco, las redes, los diversos instrumentos que se emplean y también, por supuesto, los recursos pesqueros, ¿no? Todo lo cual da origen a una actividad económica especializada como es la pesca. Esa es la definición de pesquería de captura. Estábamos entonces viendo esta diapositiva 4 sobre rendimiento, que muestra este gráfico típico, un ejemplo de una serie de tiempo de 1950 a 1990, y que muestra en el eje Y el rendimiento, es decir, la cantidad relativa o absoluta de peces que se extraen a lo largo del tiempo. Y eso está graficado en esta línea roja, que les decía yo, deben haber visto ustedes estos temas en el curso con el doctor Espino. Entonces, típicamente cuando una pesquería empieza desde cero, comienza una fase de desarrollo o expansión que dura hasta un punto en que se alcanza una explotación plena. ¿Ya? Es decir, esto es el punto que también se le conoce como el máximo rendimiento sostenible. Y luego, si nos excedemos en el esfuerzo de pesca, caemos por el lado derecho de la curva y terminamos por colapsar la pesquería. Hoy en día, el objetivo de la pesquería es mantenerse en el lado izquierdo de la curva, no llegar al máximo ni caer al lado derecho. Ahora, ¿qué es un ecosistema? El ecosistema es la casa, ¿no? Es el espacio habitable por un conjunto de especies que comparten algunas características o digamos, hábitos diversos. Y, en fin, en griego, ecosistema viene de la palabra oikos, que significa precisamente casa, y sistema, que es el estudio o el complejo conjunto de relaciones entre las diversas especies, ¿no? En este caso, la biocenosis son los organismos vivos, todo lo que estamos viendo en esta figura, y el biotopo viene a ser el lugar, ¿no? El hábitat propiamente dicho, que incluye los fondos marinos. Aquí no están las aves, no están los pescadores, pero también son componentes del ecosistema. Un pescador también es un integrante del ecosistema. Entrando más en materia, ¿qué cosa es la ecología pesquera? La ecología pesquera es el estudio de las relaciones entre estos tres componentes principales, ¿no?, mostrados aquí de modo esquemático. Los aspectos de la vida, los bióticos, los aspectos abióticos, puede ser el mar propiamente dicho, y los aspectos antrópicos, los que tienen que ver con el hombre, ¿no?, la explotación o el uso sostenible del hombre respecto a los ecosistemas marinos en este caso. Entre ellos hay relaciones a veces complejas y lo que estudia esas relaciones es la ecología pesquera.
Biocenosis es otro concepto, ya lo dije antes, se refiere a la vida, a todos los organismos vivos en el mar, en todos los niveles tróficos. El biotopo es el lugar o ambiente geográfico, el hábitat físico-químico donde habitan los recursos vivos. También se conoce el medio ambiente como el conjunto de elementos naturales, bióticos y abióticos, en los que el hombre se desenvuelve. Otro concepto es el de investigación monoespecífica, es decir, una investigación que se orienta a una especie o a un pequeño grupo de especies a través del cual se busca entender cómo funciona todo el ecosistema. Por ejemplo, en el caso de la anchoveta, si nosotros la explotamos, como se hace ahora, de un modo sostenible, tenemos la certeza, o podemos tener la certeza, de que todos los otros compartimentos que dependen de la anchoveta están también bien. Obviamente, todos queremos en realidad una investigación multiespecífica, no monoespecífica, pero esto está en proceso, es más difícil de lograr y seguramente vamos a hablar mucho de eso en el transcurso del curso. Otro concepto importante es el de biomasa. La biomasa es la cantidad total de peces que hay, por ejemplo, de anchovetas en el mar. Y en tanto que la abundancia es la cantidad de peces que nosotros podemos medir, o la cantidad de peces que están en un lugar determinado dentro del área total de distribución, en este ejemplo, de la anchoveta. Acá les muestro un ejemplo o una comparación entre lo que es biomasa y abundancia. En este caso, tenemos una serie de tiempo desde 1997 a 1997 que muestra la fluctuación de la abundancia, ojo, abundancia en línea continua azul, miren la abundancia de anchoveta cómo disminuyó de 6 millones en septiembre del año 97, cayó hasta poco más de 1 millón en agosto de 1998 y después, en febrero de 1999, tenía más de 5 millones de toneladas. Les pregunto, a ver, ¿quién me contesta esto? ¿Esto tiene sentido? ¿Que haya semejante cambio en tan solo 2 años? ¿De 6 millones a 1 y de 1 a 5? No tiene sentido. Esto no es así, esto no ha ocurrido. Lo que ha sucedido es que durante estos 2 años, 97 al 99, ocurrió un fenómeno del niño, el más fuerte del que se tenga noticia, y que provocó que la anchoveta se distribuya muy cerca a la costa, quedando fuera del alcance de los barcos de investigación de IMARPE, que al final son los que hacen la estimación cuantitativa, acústica de la cantidad de peces. Entonces, nosotros en realidad sabemos que lo que ocurrió está en línea punteada. O sea, sí hubo una disminución de la anchoveta durante el fenómeno del niño de esos años, sí la hubo, pero no tan marcada como la que muestran los estimados acústicos. Estaban sesgados, como he explicado. Entonces, esta es la diferencia entre biomasa y abundancia. Abundancia es la cantidad de peces que estamos en capacidad de medir, como en este caso la línea continua azul. Y la biomasa en realidad es una cantidad que nunca estamos seguros de cuál es y que está representado en este caso por una línea punteada. Este caso específico de la anchoveta está tratado en esta publicación de Bertrand y colaboradores del año 2004. ¿Ya? En muchas de estas gráficas van a ver ustedes abajo el nombre de un autor y el año. Cuando ustedes tengan interés en un autor en particular, de la diapositiva tal, ingeniero, en la diapositiva 8 del capítulo 1, hay una publicación que a mí me interesa, si me la puede pasar, por favor. Me pasan eso por WhatsApp, yo verifico de qué se trata y les envío la publicación si es que quieren conocer más de ella, con la advertencia de que gran parte de las publicaciones científicas están lamentablemente en inglés. En este caso, sin embargo, hay una versión en español, hay una versión resumida en español que solo en este caso, o en muy pocos casos, va a estar disponible, ¿no? La gran parte de todo esto está en inglés, lamentablemente. Bueno, pasado el tema de las definiciones, vamos a ver los controles ecológicos en ecosistemas marinos. ¿Qué cosa es esto de los controles ecológicos? Hay 3 modos básicos de controles ecológicos. El primero es el denominado bottom-up. Ojo, diapositiva 10. Esta es una pregunta de examen, ¿eh? Para esto les va a servir su cuaderno de notas, ¿no? Entonces, ustedes anotan capítulo 1, diapositiva 10, ojo, tema de examen.
¿no? Y pueden escribir a continuación lo que voy a explicar. ¿De qué se trata este control biológico o ecológico bottom-up? Bottom-up significa de abajo hacia arriba. Por eso ustedes ven acá un flujo de flechas. En la base de esta figura está el fitoplancton. Si ustedes lo ven, fitoplancton. Y hay una flecha que indica hacia arriba, señalando al zooplancton. Y asimismo hay otra flecha hacia arriba que señala a los peces de forrajeo, como la anchoveta. Las especies de forrajeo son estas especies caracterizadas por tener una biomasa muy grande, una alta capacidad reproductiva, muchas veces vida corta, pero una biomasa grande. Estas especies a su mismo se caracterizan por ser la base, digamos, o tener varias o muchas especies dependientes. Por ejemplo, aves especialistas en comer anchovetas, si hablamos de anchoveta, son el piquero y el guanay, ¿no? Dos aves, en especial el guanay, un ave especialista en ubicar a la anchoveta y alimentarse de anchoveta. Al final, un ave se alimenta de lo que encuentra. Lo que pasa es que se especializan en determinado recurso, pero si este no está disponible, pueden comer cualquier otra cosa. Bueno, entonces, anchoveta también no solamente comen las aves, también comen los grandes pelágicos, como los tiburones, los bonitos, los atunes, también los lobos marinos. Entonces, ¿en qué consiste ese control? Consiste en que fíjense en la figura. Acá tenemos una gráfica a lo largo del tiempo y vemos en el eje Y la cantidad relativa o la abundancia relativa del fitoplancton. Si el fitoplancton disminuye a lo largo del tiempo, miren lo que va a pasar con el zooplancton. El zooplancton también va a disminuir. Claro, porque tiene menos alimento. ¿Y qué va a pasar más arriba? Bueno, los peces de forrajeo también van a disminuir porque va a haber menos alimento, o sea, se va a incrementar la mortalidad natural. Y por último, con los depredadores superiores ocurre lo mismo, ¿no? Si hay menos anchoveta, menos comida, entonces menos aves, menos lobos, o bien estos se van a otra zona. Esto es el control ecológico de abajo hacia arriba, ¿ya? O también llamado en inglés bottom up. Bottom significa de abajo, up, arriba. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay otro control ecológico que se conoce como el top down. Top down significa de arriba hacia abajo. Top arriba, down abajo. Y en este caso significa que los individuos que están más arriba en la red trófica manejan a los que están a los que son más pequeños que ellos. Entonces acá se da un flujo inverso. ¿Se dan cuenta? Ahora las flechas están mirando hacia abajo. ¿Se dan cuenta? De tal manera que si por alguna razón, migración, por ejemplo, o incremento de la mortalidad natural, un evento del niño fuerte o muy fuerte, puede provocar que la anchoveta se profundice y eso aumenta la mortandad de aves, lobos que hemos visto. Ustedes no lo habrán visto, ustedes son muy jóvenes todavía y no han visto eso, pero hace 24 años, cuando ocurrió el último gran evento del Niño, bueno, las playas del Perú estaban sembradas de cadáveres de aves, de lobos, ¿no? Lo cual es muy triste, pero la naturaleza puede ser muy cruel. Bueno, el caso concreto es que si estos grandes depredadores superiores disminuyen a lo largo del tiempo, como estoy señalando con el cursor, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los peces de forrajeo? Si no hay quien se los coma, los peces de forrajeo como la anchoveta van a aumentar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con el zooplancton? Bueno, el zooplancton va a tender a disminuir. Y si el zooplancton disminuye, el fitoplancton va a tender a aumentar. ¿Ya? Este entonces es el control ecológico top-down o de arriba hacia abajo. Vamos a ver el tercero de los controles, que es que se conoce como cintura de avispa. Esto es lo que significa wasp waist, es cintura de avispa, que significa que el control está en un punto medio de estos componentes. No está ni en los depredadores superiores ni está en el fitoplancton, está en un punto medio. En este ejemplo está en los peces de forrajeo como la anchoveta. Entonces, ¿qué va a pasar si ocurriera que los peces de forrajeo disminuyen a lo largo del tiempo, como estoy señalando acá con el cursor? ¿Qué va a pasar con los depredadores superiores? Bueno, si la anchoveta disminuye, los depredadores superiores van a disminuir también, porque dependen de este componente. Y entonces, ¿qué va a suceder con el zooplancton? Bueno, el zooplancton va a aumentar a lo largo del tiempo.
¿Y qué sucede con el fitoplancton en este caso? Va a disminuir a lo largo del tiempo también. Entendiendo para los 3 controles ecológicos he descrito que estos periodos de tiempo son más bien cortos, digamos 2, 3 semanas, ¿no? Porque imagínense cuánto tiempo puede pasar un ave, un pez sin comer. O sea, yo dificulto que sobrevivan más de un mes o poco más que eso, ¿no? Entonces, pierden peso rápidamente y tienen que gastar mucha energía para desplazarse, entonces se consumen rápidamente, es decir, consumen su energía. Con eso termino el tema de los controles ecológicos. ¿Hay preguntas hasta acá? Entonces, si no hay preguntas, es que está todo Ingeniero, muy claro. Adelante. ingeniero, ¿podrías repetir la parte de la diferencia entre abundancia y biomasa? Pero por Sí, favor, ingeniero, La por favor. háganme la pregunta cuando estoy en el tema, pues no me dejen avanzar. Miren lo que tengo que repasar. La biomasa, estoy en la diapositiva 8, la biomasa es la cantidad total de peces que hay de una especie en el mar. Por ejemplo, anchoveta, ¿no? El número total de anchovetas que hay en el mar, eso es la biomasa. Pero yo nunca sé, o sea, nosotros no sabemos cuál es ese número. Lo que nosotros hacemos es usar instrumentos acústicos, como ustedes van a aprender en este curso. Usamos instrumentos acústicos, están a bordo de los barcos de científicos o barcos de pesca y salimos al mar a medir eso, la cantidad de peces que hay. Pero lo que medimos no es la biomasa, lo que medimos es la abundancia, es decir, la biomasa presente en las zonas donde hemos recorrido. Porque, como ustedes comprenderán, la anchoveta es una especie que tiene una distribución enorme desde el Golfo de Guayaquil hasta el Golfo de Arauco en Chile, ¿no? Y tiene sus poblaciones. Entonces, yo no puedo pretender salir con un barco a decir que la biomasa es tantos millones de toneladas. Porque yo no soy capaz de medir con un barco todas las anchovetas que hay en el mar, pues. Por eso es que hay una diferencia entre la biomasa y la abundancia. La biomasa es la cantidad total de peces que hay en el mar y yo no sé cuántos son. Lo que yo sí puedo hacer es salir a medir la cantidad de peces que puedo hallar. A esa cantidad yo le llamo abundancia. Ahora, a lo largo de este curso y cuando lean ustedes publicaciones o exposiciones de IMARPE y de otros institutos, van a ver la palabra biomasa. Cuando ustedes vean la palabra biomasa, en realidad se están refiriendo a la cantidad observada de peces. En realidad se está refiriendo a la abundancia. Ya porque eso es lo que explica esta diferencia en esta gráfica, ¿no? La biomasa es la línea segmentada, la cantidad real de peces que sabe Dios cuántos son en realidad, y la línea continua es la abundancia. Entonces, hay una diferencia, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia. Entonces, esto nos ocurre a menudo acá en Perú, es decir, la anchoveta se mete a la costa donde los barcos científicos no pueden entrar, y por lo tanto, los cruceros que salen a medir la supuesta biomasa, en realidad están midiendo una cantidad, solamente una fracción del total de las anchovetas. ¿Se entendió mejor ahora? Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Entonces yo podría decir que la abundancia sería como algo teórico, lo que puedo desarrollar, por ejemplo, con fórmulas, y la biomasa es algo práctico que puedo determinar con sonares o con Claro, investigaciones. la biomasa es algo teórico, que se puede calcular con modelos, ¿no? Con modelos analíticos, como habrán visto ustedes en el curso con el doctor Espino, ¿no? O no sé si con el ingeniero Susuná, no sé. Ya, los métodos analíticos se pueden hacer estimados de biomasa usando modelos. Las mediciones de abundancia, ojo, los otros son biomasa, las mediciones de abundancia las podemos hacer con acústica. Eventualmente van a coincidir, pero en realidad nunca vamos a tener la certeza, y yo lo digo porque he trabajado muchos años en esto, y nunca tenemos la certeza de que la abundancia o biomasa observada, si se quiere, es realmente la biomasa total de peces. Bueno, yo creo que tenemos que avanzar. Voy a volver a donde me quedé. Vamos a ver ahora unos conceptos fundamentales en ecología pesquera. Primero es el de sostenibilidad y sustentabilidad. La sostenibilidad es el conjunto de acciones
responsables que se necesitan para no extraer más de lo que científicamente es posible, para conservar, cuidar el ecosistema, no contaminarlo, no echar basura al mar. Todas esas son acciones de sostenibilidad. Y la sustentabilidad es la demostración, ¿ya? La demostración de que la determinada especie está en buena condición y que las especies dependientes a ella no han sido afectadas sobre cierto nivel o tolerancia por la actividad pesquera. En relación con ambas definiciones de sostenibilidad y sustentabilidad está la de huella ecológica, ¿no? La huella ecológica, en el caso pesquero, vendría a ser la cantidad de recursos utilizados para capturar, por ejemplo, 1 tonelada de jurel, por decir algo. Para eso se necesita petróleo o gasolina, bueno, petróleo en realidad, aceite, avituallamiento, víveres, agua, ¿no es cierto? Y todo eso se valoriza en términos monetarios para tener una idea de cuánto se gastó en capturar 1 tonelada de jurel en este ejemplo. Puede ser cualquier otra especie. Otro tema que vamos a revisar ahora es la progresión de las capturas mundiales. Esto lo deben haber visto también con el doctor Espino. Típicamente, las capturas mundiales han evolucionado, por lo menos hasta el año 2010, de una manera típica o clásica, digamos. Una pesquería empieza pescando mucho, cada vez más barcos, hasta un punto en que las capturas comienzan a disminuir y finalmente las pesquerías terminan colapsadas y desaparecidas. Eso ha ocurrido y todavía ocurre en algunas pesquerías en el mundo, en donde no hay suficiente investigación o donde la gobernanza es muy débil, ¿no? Entonces, en el momento actual, estamos capturando alrededor de 80, 85 millones, este es un error, 65 millones de toneladas, no, ahorita se están capturando alrededor de 85 a 90 millones de toneladas al año, ¿ya? Por la pesca de captura. Y se considera que por lo menos en países desarrollados ha habido muchas mejoras, hay muchas pesquerías que están bien manejadas, de tal manera que las pesquerías problemáticas están más bien en países en desarrollo. En Perú no tenemos mayores problemas en la pesca industrial, la anchoveta está bien manejada, el jurel caballa bien manejado, la merluza, pesquerías de menor escala, como la anguila, también está, o el bacalao de profundidad, son pesquerías muy pequeñas, pero bien manejadas, tienen sus problemas, pero básicamente bien manejadas. Nuestro problema son las pesquerías artesanales. Ahí es donde tenemos problemas de posible colapso, ¿no? Tenemos pesquerías artesanales muy importantes, que son la pota, que es número 1 en el mundo, y el perico, que también es número 1 en el mundo. Pero tenemos un problema de informalidad muy grande también. En otras pesquerías se está viendo que las capturas cada año disminuyen y todo eso, bueno, es parte de lo que nosotros como ingenieros pesqueros tenemos un posible campo de acción, ¿no? En la actualidad no tenemos mayor intervención en pesquería artesanal y eso es algo que la facultad debe abordar de modo creciente en los años siguientes. Otro tema que vamos a revisar aquí son las escalas de estudio. Hemos hablado de ecología pesquera y de lo que significa. Ecología pesquera es una disciplina, digamos, dentro de las ciencias del mar, en la que se estudian diversos procesos que se dan en escalas de tiempo, como estoy señalando acá en el eje X, y en términos o escalas de espacio. Entonces, en términos de espacio geográfico, tenemos lo que conocemos como la submesoescala. Son procesos que se dan en espacios de unos pocos kilómetros, como máximo, y se dan en procesos muy pequeños de tiempo, digamos, máximo un día. Entonces, ¿qué cosa está en eso? Bueno, las interacciones individuales entre peces de una misma especie con otras especies, o los efectos de la pesca sobre la disponibilidad local, ¿no? Es decir, un barco viene y extrae una cantidad relativamente grande, llena su bodega de pescado y se va. Bueno, eso tiene efectos locales, ¿no? Digamos, sobre las aves que habitan en esa zona, porque ya no van a tener esa misma cantidad de alimento y van a tener que irse más lejos a encontrar su alimento. En otra escala, tenemos la mesoescala, que es el espacio geográfico que va en general de unas decenas a unos pocos cientos de kilómetros. Eso es la mesoescala.
Y en términos de tiempo, eso abarca entre unos días hasta unas pocas semanas. En esa magnitud de escala se dan las interacciones tróficas y ambientales, es decir, las migraciones parciales que hacen los peces de forrajeo, como la anchoveta, que se desplaza de una zona a otra para buscar su comida. La anchoveta come fundamentalmente zooplancton, come lo que sea. O sea, la anchoveta come sus huevos, sus larvas, si es necesario, o de otras especies, si es necesario, o fitoplancton, pero prefiere el zooplancton. Y dentro del grupo de zooplancton, la anchoveta está biológicamente adaptada a alimentarse de macrozooplancton, es decir, zooplancton más grande, concretamente eufausidos y copépodos. Entonces, eso se da en procesos de mesoescala. Y luego tenemos la macroescala, que son ya procesos de mucho más amplia cobertura geográfica, de unos cientos a miles de kilómetros, y con periodos de tiempo que va de meses, incluso hasta décadas. Los procesos que se dan en esas escalas son cambios en la zona de residencia y cambios en la abundancia de las especies. Por ejemplo, la abundancia que tenemos actualmente de la anchoveta fue muy baja en los años 70. O sea, la abundancia que tenemos hoy día de anchoveta no es comparable a la que teníamos en los años 70. En los años 70 había muy baja abundancia de anchoveta, producto de sobrepesca, pero también de un cambio de régimen. Y ese cambio de régimen favoreció más bien a la sardina, al jurel, a la caballa, a la merluza, que aumentaron su abundancia en ese tiempo. Entonces, esos procesos de macroescala se dan en esta magnitud que estoy señalando en la gráfica. Voy a continuar. Otro ejemplo de escalas, por ejemplo, cuando un barco de pesca sale a navegar, verán aquí la costa centro-norte, y estas líneas negras que están viendo ustedes son recorridos de barcos de pesca. Entonces, si le hacemos zoom a este recorrido que estoy señalando aquí, vamos a ver que este barco ha estado prácticamente navegando sobre sitio, dando vueltas, buscando pescado, en una magnitud espacial de submesoescala. O sea, máximo 10 kilómetros. Ha estado dando vueltas. Entonces, lo que está midiendo, lo que pueda estar midiendo, se considera que lo hace en una submesoescala. Hasta 10 kilómetros, digamos, usando este límite geográfico como referencia, ¿no? Lo que se da más allá de 10 kilómetros ya corresponde a la mesoescala, que es lo que está aquí al lado derecho. Sobre una figura similar, verán ustedes los recorridos de barcos, y acá hay un zoom, ¿no? Le hemos hecho zoom con la lupa aquí lo que estoy señalando, y tenemos que este barco ha estado haciendo recorridos sobre un espacio un poco más grande, de más de 10 kilómetros y probablemente hasta 100 kilómetros, ¿no? Dando vuelta y vuelta, tratando de encontrar las mejores concentraciones de peces. Y en el lado derecho tenemos el caso de la gran escala, ¿no? Acá tenemos recorridos de larga navegación de barcos que cubren una gran zona de más de 100 kilómetros o mucho más de 100 kilómetros, y a eso se le llama gran escala o macroescala. Por ejemplo, esta línea roja que acaba de trazarse sobre esta gráfica es típicamente el recorrido que hace un barco de Imarpe, ¿no? El barco de Imarpe hace estos recorridos de este tipo, son transectos o líneas, digamos, que navega, a lo largo de las cuales navega el barco detectando peces, de tal manera que lo que Imarpe puede hacer con este tipo de sistema, digamos, de barrido, es captar la macroescala, la estructura de macroescala de la distribución de la anchoveta. Porque obviamente un barco científico es costoso, tiene que cumplir itinerario, no puede detenerse como si lo hace un barco de pesca a dar vueltas. De tal manera que solamente con recorridos típicos de barco de pesca se puede captar lo que ocurre en submesoescala, acá a la izquierda, y en mesoescala en el centro. Los cruceros Imarpe cubren una gran escala. Sin embargo, Imarpe ha realizado también experimentos de este tipo, ¿no? Dando recorridos de muy pequeña escala para poder captar, por ejemplo, cómo se relaciona la anchoveta con la múnida, que es un crustáceo muy abundante en la costa peruana y que es la segunda especie más importante en el ecosistema después de la anchoveta, en el ecosistema costero, quiero decir. Bueno, vamos a continuar, porque este capítulo es grande, yo quiero terminarlo a más tardar el viernes.
Bueno, para poder captar la distribución o la estructura, cómo se distribuyen los recursos pesqueros en el mar, se hacen prospecciones. Antes IMARPE realizaba lo que están viendo ustedes en pantalla, las prospecciones MOPAS, que significa monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas. Esto consistía en que varios barcos de pesca que salían de sus bases para hacer sus viajes de pesca rutinario en sus zonas, colectaban al mismo tiempo información acústica, oceanográfica, biológica, biométrica, y todo eso se integraba para poder hacer un diagnóstico sobre cómo estaban diversos aspectos del ecosistema, ¿no? Si hay ondas Kelvin o no, o si hay afloramiento o no, si hay anchoveta o no, si hay anchoveta está desovando o no, en fin, una serie de preguntas que pueden ser contestadas con este tipo de prospección. Ahora vamos a entrar a la parte principal de este capítulo 1, que es una descripción del estado del conocimiento actual sobre la región norte del ecosistema de Humboldt. ¿No es cierto? El mar peruano es parte de la corriente de Humboldt, que es una sección del giro del Pacífico Sur, ¿no es cierto? Es un gran remolino inmenso que implica la existencia de corrientes, y de tal manera que la corriente que pasa en general frente a Perú y Chile se le conoce como la corriente de Humboldt. En la zona norte de ese ramal de corriente es el mar peruano, o también se le llama región norte del ecosistema de Humboldt. Entonces, ese conocimiento está contenido en los libros, en las publicaciones, la mayoría de IMARPE. Acá tenemos el primer libro sobre el ecosistema de afloramiento peruano, que se publicó, me parece, si no me equivoco, en 1981. Luego se hizo una gran conferencia Humboldt del año 2006 y producto de eso salió un libro, que es el que están viendo acá a la derecha. Y desde entonces, desde el 2006, no se ha tenido otra gran conferencia de ese tipo. Sin embargo, la producción científica ha continuado y a continuación vamos a ver los desarrollos o el conocimiento, digamos, que está vigente al momento. El primero es el tema del afloramiento, ¿ya? Y aquí me quiero referir a esta pregunta que vino en la prueba de entrada, que eso no entra en el acta, a mí me sirve para ver cómo están ustedes, ya ustedes conocen cuál es mi opinión sobre el tema, ¿ya? Entonces voy a repasar qué cosa es el afloramiento. El afloramiento es el movimiento o surgencia de aguas desde la profundidad del mar hacia la superficie. Ese ascenso de las aguas de profundidad se debe en primer término a la existencia de los vientos, es decir, los vientos alisios representados, o vientos del sur representados por esta flecha roja, provoca un desplazamiento de masas de agua en dirección norte, y al mismo tiempo el giro de rotación de la Tierra facilita este proceso natural, también llamado geostrófico, de ascenso de aguas frías del fondo hacia la superficie. Siguiendo la misma dinámica, esas aguas en superficie se desplazan hacia el oeste, dándose así lo que se conoce como el transporte de Ekman. Este desplazamiento de las aguas que afloran hacia el oeste se conoce como el transporte de Ekman. Bueno, lo interesante es que esta agua que aflora desde la profundidad hacia la superficie arrastra sales inorgánicas o nutrientes, nitritos, nitratos, silicatos, fosfatos, arseniatos, todas estas sales que son fundamentales para la producción de fitoplancton gracias a la clorofila. Ahora, este proceso de afloramiento es variable, no es constante, es variable, como ven ustedes, depende del viento. Pero lo curioso es que en Perú este afloramiento es intenso a pesar de estar cerca de la línea ecuatorial, donde se supone que la fuerza Coriolis, la fuerza Coriolis es justamente la que activa, o es parte de la fuerza que activa el afloramiento. Ahí en la zona del Ecuador o cercana al Ecuador la fuerza de Coriolis es menor, y sin embargo se produce una surgencia importante. Se hipotetiza entonces que lo que explica esa aparente contradicción es la cordillera de los Andes.
La cordillera de los Andes encajona los vientos y los hace fluir en una dirección más o menos constante, con una intensidad no demasiado alta, y esa combinación logra estos afloramientos intensos que explican en gran parte la gran o alta productividad primaria del mar peruano, que no es la más alta de todos los grandes ecosistemas, como vamos a ver más adelante. Otra cosa que sorprende en este ecosistema es que para tener productividad primaria se necesita luz del sol. Y sin embargo, este ecosistema es poco iluminado. Como todos podemos constatar en el día a día, casi todo el tiempo está tapado de nubes, ¿no es cierto? Incluso en verano. Las primeras horas de la mañana están por lo general tapados de nubes y recién hacia media mañana se destapa en verano, pero después el resto del año está básicamente cubierto de nubes. Es decir, es poco ventilado, es poco iluminado y sin embargo tiene una productividad primaria que alcanza a explicar por qué tenemos productividad secundaria importante y por qué tenemos la cantidad de peces que tenemos. Otra paradoja de este ecosistema, ojo, estoy en la diapositiva 21, estoy hablando de cosas importantes, que espero ustedes estén tomando nota. Otra aparente paradoja de este ecosistema es que tiene poco hierro, tiene pocas sales de hierro. Y el hierro es una sal, un nutriente que es fundamental para la productividad primaria. Por ponerles un ejemplo, un gramo de hierro logra generar 10 toneladas de materia orgánica, o sea, de fitoplancton. 1 gramo, 10 toneladas de materia orgánica. Es sorprendente. Y sin embargo, en el mar peruano no hay mucho hierro, es deficitario en hierro, y no obstante eso, tiene una alta productividad primaria, no la más alta, como voy a explicar más adelante, pero que en conjunto todo esto, estas aparentes paradojas se compensan a través de una gran productividad secundaria, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, el mar peruano o la corriente Humboldt o la región norte del sistema de Humboldt en realidad no es una corriente, es un complejo sistema de corrientes, que no voy a explicar en detalle, pues no vale la pena. Acá lo podemos ver esquemáticamente, hay una corriente costera, muy costera, que está representada aquí por una flecha de color blanco. Luego hay una contracorriente, también superficial, que fluye en dirección al norte. También hay corrientes subsuperficiales que fluyen de norte a sur, y en fin, esto está esquematizado. En realidad, esto es mucho más complejo, como vamos a ver más adelante. Otra característica en nuestro mar es la existencia de una zona mínima de oxígeno. Ojo, diapositiva 23. ¿Ya? El mar peruano se caracteriza por la existencia de una zona mínima de oxígeno que está, digamos, en general debajo de los 40 metros de profundidad. ¿Por qué hay una zona mínima de oxígeno? Es decir, la concentración de oxígeno disuelto en el agua de mar debajo de los 40 metros en promedio en Perú es baja porque es muy alta la vida presente en esa zona. En esa zona habitan una gran biomasa de peces mesopelágicos, como los mictófidos o la vicinguerria, por ejemplo, y también macrozooplancton como eufausidos o krill. Esto que están viendo ustedes aquí, que estoy señalando, son eufausidos o conocido también como krill. No es el krill antártico. Acá en Perú también hay krill, es más chiquito, pero es muy abundante. Y esta es la característica probablemente más importante de nuestro mar. La cantidad de macrozooplancton que hay o de zooplancton que hay en el mar peruano es mucho mayor a la de cualquier otro gran ecosistema marino del mundo. Bueno, aparte de la zona mínima de oxígeno, reitero, estoy en la diapositiva 23 hablando de cosas importantes. Sobre la zona mínima de oxígeno existe lo que se conoce como la capa epipelágica. Es decir, es la zona superficial en donde siempre la cantidad de oxígeno disuelto es alta, donde está la mayor cantidad de fitoplancton, donde están los nutrientes, o la mayor concentración de nutrientes, donde ingresa la luz del sol, y fundamentalmente en la zona costera, donde dominan las aguas costeras frías. Es decir, las aguas costeras frías son las aguas que se originan en el afloramiento.
colindando con las aguas costeras frías están las aguas subtropicales o aguas oceánicas. Pero ojo que esto es una descripción para las horas del día. ¿Ya? Esto es lo que sucede, este es un corte vertical esquemático en el mar en las horas del día. Vamos a ver ahora lo que sucede en las horas de la noche. Y acá tenemos lo que pasa en las horas de la noche. Fíjense que los organismos que habitan o habitaban en la zona mínima de oxígeno, acá representada por el color celeste, de noche se trasladan a la zona epipelágica. ¿Para qué? Bueno, para respirar un poco, oxigenarse, ¿no es cierto? Porque estos pequeños peces, todos los organismos que habitan en la zona mínima de oxígeno son pequeños, los peces son pequeños, los eufausios son pequeños, los calamares son pequeños, todo es pequeño ahí. Por eso se habla de micronécton, o sea, organismos que tienen su propio, se pueden desplazarse, pero todos son pequeños. Bueno, todos ellos se desplazan a las capas, o gran parte de ellos se desplazan a la capa superficial en horas de la noche, como dije, para aprovechar el oxígeno que es mucho mayor ahí y también el alimento. Muchos de estos suben para comer fitoplancton, ¿no? O para comer huevos, larvas o zooplancton de la zona superficial. Y también para socializar, ¿no es cierto? Seguramente aquí se activan los procesos reproductivos. Y en fin, esta es la situación de noche. Cuando llega el día, otra vez, estos organismos que están aquí como los peces mictófidos o peces mesopelágicos, se profundizan a sus zonas normales de distribución en horas del día. Es decir, de noche viven en la superficie, de día viven en la profundidad. En cambio, la anchoveta, que es la especie que vemos acá al lado derecho, la anchoveta no puede ingresar a la zona mínima de oxígeno porque tiene una demanda biológica de oxígeno que es mucho mayor que a la de esos pequeños peces mesopelágicos. Entonces, acá hemos llegado a una parte también interesante sobre un modelo conceptual sobre la productividad en las zonas costeras. Fíjense, por ejemplo, en las zonas costeras la eficiencia trófica es grande, es decir, una anchoveta puede alimentarse directamente de los eufáusidos, que es su preferido alimento, pero si no hay eufáusidos se puede alimentar directamente de diatomeas. Es decir, la cadena trófica es corta y eficiente en zonas costeras, producto de que también hay mucho mayor disponibilidad de organismos del fito y zooplancton. Pero en el océano abierto las cosas son más complicadas. Ya, en el océano abierto las cadenas tróficas son más extensas, los peces, por ejemplo, que estoy señalando ahorita, tienen que esperar a que suban a la superficie desde la profundidad los copepos o los eufáusidos para poder alimentarse. Y a su vez estos dependen de otros organismos, ya sean del mismo zooplancton o por lo general del zooplancton, y estos a su vez dependen de los nutrientes que estén disponibles, es decir, dependen de la productividad primaria. Si la productividad primaria, que es impulsada por el viento, se detiene, que es lo que pasa en un evento del Niño. En un evento del Niño el viento se debilita y se detiene el motor, ¿no? O sea, se detiene la producción de fitoplancton y eso trae efectos casi inmediatos sobre el fitoplancton, sobre el zooplancton y sobre las especies mayores. Entonces acá yo no he leído todo este texto, acá tienen este texto para que puedan ustedes ayudarse cuando llegue el momento de estudiar. Y si no, espero que hayan tomado notas porque este es un tema importante, la diapositiva 25. Ahora pasamos a ver otro tema que es la variabilidad climática. En esta figura que estoy señalando, vemos en color rojo las zonas que tienen la mayor variabilidad en los océanos del mundo. Y, oh, sorpresa, toda la zona que está frente a Perú y Ecuador tiene la mayor variabilidad desde el punto de vista de la temperatura, por lo menos, la mayor varianza de la temperatura se da a lo largo de toda esta zona que es muy dinámica. ¿Ya? Es muy dinámica y por eso esta gráfica. Entonces, esta es una de las características. Nuestro ecosistema es uno de los el más afectado por la dinámica climática, ¿no? Acá en nuestro mar tenemos evento del Niño, evento de la Niña, tenemos Kelvin cálida, tenemos Kelvin fría, tenemos Rossby,
tenemos periodos decadales el Niño, periodos decadales la Vieja, periodos seculares de más grande plazo, en fin, todas las escalas espaciotemporales en la dinámica del océano las tenemos acá. Esta es otra característica importante de nuestro mar. Ahora, hablemos un poco de las tendencias mundiales de la temperatura superficial del mar. Fíjense en la gráfica en el panel superior. Acá tenemos los mares del mundo, ¿no es cierto? Pero acá se tiene la temperatura, las anomalías térmicas, las anomalías térmicas de la temperatura desde 1910 hasta el año 2009, ¿no? Es decir, casi un siglo, Y miren ustedes, si nos fijamos en eso, todos los mares del mundo se están calentando. Y miren el nuestro, se estaría calentando mucho, ¿no? Calentándose a una razón superior a 0.01 grado centígrado por año, que es muchísimo. Pero si se analiza eso solo desde 1981 a 2009, o sea, solamente 30 años, fíjense lo que pasa. Nuestro mar se está enfriando. Y más allá de variaciones que se dan de un año a otro, se considera que sigue dentro de ese proceso. Entonces, según esta figura, el mar peruano se está enfriando a una razón de 0.02 grados centígrados por año. Pero todo tiene un límite. Sabemos que eso en algún momento va a cambiar. De hecho, desde el año 2010 hasta el año 2017, el mar peruano estuvo calentándose. Pero desde el 2017 para acá, ya van 4 años, se está volviendo a enfriar nuevamente. De todas maneras, la zona norte de Perú, digamos al norte de Chicama, es así, sigue en su tendencia al incremento de la temperatura, se sigue calentando y también se sigue calentando la zona por fuera de 60 millas náuticas de la costa. O sea, eso que se habla de cambio climático es real, está sucediendo. No se siente en la zona centro-norte, incluso sur del Perú, porque hay otros procesos dinámicos, como la intensidad de los vientos zonales, que mantienen el afloramiento y enfriando el agua. Es decir, el viento se mantiene fuerte todavía, o relativamente fuerte, porque el viento en Perú no es muy fuerte de todas maneras. Es decir, que la existencia de estos vientos, como me habrán escuchado decir antes, es la que explica el fenómeno del afloramiento. Mientras haya viento, hay afloramiento. Vamos a pasar a ver otro tema, que es el de los índices que se usan para poder medir los momentos cálidos y fríos en el océano, por lo menos en el océano Pacífico, ¿no? Que es lo que estoy mostrando en este panel. Fíjense, acá se ve el contorno de Australia, Nueva Guinea, Papúa, y al lado derecho están los contornos de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, la NOAA de los Estados Unidos, que es una institución oceanográfica muy importante para el mundo, como el IMARPE también lo es, sembró de boyas en los años 70 toda esta zona que estoy señalando. Ya, a eso se le conoce como el proyecto TAO, Tropical Anomalies in the Ocean, TAO. Entonces, hay una red de boyas a lo largo de toda esta zona, y la NOAA de los Estados Unidos, NOAA significa Administración Nacional de Océanos de Atmósfera, la NOAA, regionalizó la zona tropical, la zona ecuatorial, la regionalizó de tal manera que la región 1-2 es la que estoy señalando, que es básicamente gran parte del litoral de Ecuador y el norte de Perú, desde la costa hasta los 90 grados de longitud oeste, ¿no? Este cuadrado es la región Niño 1+2. Y luego viene lo que está en color rojo, que es la región Niño 3, que va desde la longitud 90 oeste hasta la 150 oeste y latitudinalmente va desde la latitud 5 sur a 5 norte. Y luego en zona amarilla está la región Niño 4. La región Niño 4 es toda el área comprendida entre la longitud 150 oeste hasta 160 este. Y latitudinalmente lo mismo, ¿no? 5 norte a 5 sur, y ese es lo que está
en color amarillo. Y hay una zona intermedia, la más importante es la llamada región niño 3-4, porque es en esta zona donde se han observado que se desencadenan las principales alteraciones de la circulación atmosférica. Por ejemplo, un evento del Niño es una alteración atmosférica que desencadena una serie de fenómenos, lluvia acá, sequía por allá, el calentamiento del mar frente al Perú y en otras zonas también. Entonces, por eso es que es tan importante la zona Niño 3-4. Ahora, ¿cómo se mide todo esto? Bueno, acá tenemos al lado derecho, en el panel que estoy señalando, el índice, el Niño oceánico. ¿Ya? El Niño oceánico. Que no es otra cosa que la medición de las anomalías térmicas por cada región. Por ejemplo, en la región 1+2 o en la región 3-4. Y aquí tenemos en esta gráfica el índice del Niño desde 1992 hasta, bueno, 2015 aproximadamente. Entonces, ustedes verán en color naranja los periodos cálidos, ¿no? O periodos tipo el Niño, y en color celeste los momentos en que han habido condiciones frías o tipo la Niña. Entonces, es un indicador muy útil. Acá localmente el ENFEN es un grupo interinstitucional presidido por IMARPE, pero integrado también por el CENAMI, el IGP, el INDES y la Dirección de Hidrografía y otros. Ese ENFEN es el encargado, la entidad nacional encargada de llevar los registros y los pronósticos de la ocurrencia de evento del Niño. No es que quiera meter política en este curso, pero hoy día el presidente de la República ha dicho en Piura que el próximo año va a haber Niño, lo cual les sorprende porque no hay ningún pronóstico respecto a eso, ninguno en absoluto, ni a nivel de la NOAA, ni de nadie, pero bueno, a lo mejor tiene un consultor ahí que sabe mucho y bueno, por algo lo habrá dicho. Pero fuera de eso, la entidad nacional, que es la que dice o pronostica o diagnostica lo que está ocurriendo en el mar, es ENFEN. Es la autoridad, la entidad oficial, no es que sea la exclusiva. Acá en la Universidad de Villarreal tenemos al ingeniero Salvá, que una vez al mes produce boletines con diagnóstico oceanográfico, lo cual es totalmente válido, porque el ingeniero Salvá es un reconocido experto a nivel nacional e internacional en este tema y tiene toda la autoridad y derecho de producir esta investigación que al final está al servicio de la sociedad. Bueno, otro indicador que se usa mucho en el mar es el IOS, el índice de oscilación del sur, que no es otra que la diferencia en la presión barométrica entre Tahití, acá estoy señalando la isla de Tahití, que está frente al Perú, pero muy lejos de Perú, y la estación de Darwin, que está en el norte de Australia. Entonces hay una serie de tiempo muy antigua ahí, que es inclusive del siglo XIX, en donde lo que se hace es comparar la diferencia de presión barométrica o presión atmosférica entre estos dos puntos. Y eso da origen a este indicador. Ya, da origen a este indicador que señala que cuando está en valores positivos o de color rojo, eso indica condiciones cálidas. Y cuando está en color azul o negativa, eso significa condiciones frías. Pero ojo, que esto es una medición, el IOS es una medición que da una visión de macroescala. O sea, este IOS no es aplicable a la costa peruana. Aplicable a la costa peruana sería el índice costero, el Niño, que lleva el ENFEN. Hoy día no voy a tratar de eso, pero más adelante en otros capítulos podría darse el caso. Finalmente, para terminar esta descripción sobre los índices que se usan para medir cuáles son las tendencias de la temperatura en el mar, tenemos ¿cómo se llama? El índice de oscilación del Pacífico, perdón, ¿ya? El ODP, que como su nombre lo indica, describe la oscilación de la temperatura superficial, pero esto es en el Pacífico Norte, al norte de la latitud 20 norte. Entonces, las diferencias térmicas en dos puntos de contraste o de medición al norte de esa región nos da también una variación que en el caso de cuando ese indicador está en positivo o de color rojo,
significa condiciones cálidas, y cuando está en Perú, por lo menos en Perú, y cuando está en color azul o negativas, se generan condiciones frías. ¿Ya? Aunque parezca sorprendente, esto representa bastante bien lo que ocurre en nuestro mar. No es el mejor indicador, pero en términos generales describe lo que sucede o las tendencias de temperatura que suceden en el hemisferio sur. ¿Qué hora es? Ingeniero, disculpe la interrupción. ¿Podría por favor repetir la importancia de la zona Niño 3-4? Ya, la región Niño 3-4 es importante porque se ha observado a lo largo de décadas de existencia del proyecto Tao. El proyecto Tao empezó, si no me equivoco, en 1970-71. Ahí comenzó la instalación de boyas. A lo largo son, no sé, 5 o 6 boyas ubicadas así verticalmente en líneas a lo largo, no sé, cada 200 o 300 kilómetros en esta zona enorme, ¿no? Entonces, con esas boyas que emiten o transmiten la información de los sensores que lleva, tiene sensores hasta 500 metros de profundidad que miden la temperatura, miden el oxígeno y qué sé yo, otras cosas más. El oxígeno disuelto hasta esa profundidad, aunque creo que el oxígeno solo es hasta 200 metros, no sé, bueno, no me hagan caso. El asunto es que hay sensores que miden algunas variables. Entonces, a través de esa observación, se dieron cuenta que los mayores cambios entre esos valores que miden estas boyas se dan en esta región. Y a esa zona le llamaron la región Niño 3-4, porque si ustedes se dan cuenta, es más o menos la zona intermedia entre la zona 3 y la zona 4. También hay que tener presente que al comienzo se hablaba de una zona Niño 1+2, porque inicialmente hubo una zona Niño, que era solamente la zona cercana a la línea del Ecuador, pero después se vio que había una influencia grande hacia el sur y por eso se le llamó región Niño 1+2. Pero eso fue antes que existiera la red Tao. Entonces, después de eso, cuando la red de boyas se instaló a partir de los comienzos de los 70, ahí es cuando se delineó la zona Niño 3 y la zona Niño 4. Posteriormente surgió la zona Niño 3-4, que es la zona intermedia. No sé si se entendió mejor esta vez. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, no hay de qué. Bueno, vamos a continuar porque este capítulo es largo y quiero avanzar, y en todo caso después podríamos volver sobre las preguntas o me pueden hacer preguntas por el WhatsApp o por correo, como gusten. Bueno, en esta diapositiva, la 29, vemos que el Perú, teniendo menos del 0.1% de la superficie de los océanos, produce, sin embargo, 10% de las capturas mundiales. Eso es verdad en un buen año, ¿no? El mundo, como les dije, está produciendo entre 85 y 90 millones de toneladas de peces y calamares, invertebrados, en el mar, en los océanos, por año, y en un buen año Perú captura el 10% de eso. En un mal año captura el 7% de eso, pero en un buen año captura el 10% de eso. O sea, sí somos una zona importante, es una zona muy productiva, que, claro, tiene sus momentos, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de paleoceanografía, pero ese es otro tema. Bueno, vamos a ver ahora una animación, vamos a ver si funciona, porque, a ver, voy a tener que salir del... Vamos a hablar de ondas Kelvin primero que nada, ¿ya? Vamos a hablar de la dinámica oceánica. Las ondas Kelvin son una alteración... a ver, un ratito, que no sé por qué no me permite activar. Acá hay una animación, pero no la... Ah, ya, acá está. Ya, miren, ¿qué cosa es las ondas Kelvin? Vamos a ver acá están viendo este diagrama, ¿no? Del Pacífico Sur. Acá está esta línea negra que representa la línea del Ecuador, y a toda esta zona que estoy señalando se le llama el Pacífico Ecuatorial. ¿Ven la manito que estoy moviendo? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Este es el Pacífico Ecuatorial. En esta zona, justamente en la zona 3-4, se genera un disturbio atmosférico que implica un cambio de dirección, un cambio en la dirección del viento. Normalmente los vientos fluyen de la manera en que estoy señalando, ¿ya? Hacia el oeste.
pero en la zona 3-4, en la región 3-4, se genera una inversión de los vientos. Los vientos comienzan a soplar hacia Sudamérica, no desde Sudamérica. Entonces, a esa inversión de los vientos se le conoce como ondas Kelvin y es lo que vamos a ver en esta animación. Fíjense ahí. Ahí está. Una zona con anomalías positivas se desplaza hacia Sudamérica desde la región 3-4. Y después de regreso se genera una onda Rossby. Vamos a volver a verlo. Ahí está. Hay un pulso de viento que lleva estas aguas cálidas hacia nuestras costas y estas se desplazan a lo largo de la zona litoral, generando impactos y cambios en la distribución normal o usual de los recursos. Entonces, esta animación que acabamos de ver está en la carpeta compartida en Teams, por si acaso. Ustedes pueden ver estas animaciones ahí junto con el capítulo. ¿Ya? Esto es una onda Kelvin. Esta es la dinámica oceánica. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se da la dinámica en pequeña escala. Es decir, vamos a ver esta gráfica, esta animación, perdón. Miren esto. Esta es una animación, no es animación, esta es una representación de los cambios en la profundidad de la termoclina, que es otro concepto que muchos no han logrado captar bien. La termoclina es la disminución de la temperatura. ¿Ya? Es la disminución progresiva de la temperatura que se da hasta cierta profundidad en el mar. Pero más allá de esto, esta animación lo que permite ver es las dinámicas. Fíjense, en las zonas costeras se generan remolinos. También en la zona ecuatorial, miren, se generan remolinos. Unos giran a la derecha, otros giran a la izquierda. Entonces, la termoclina no es un proceso lineal, es bastante complejo, como nos lo muestra este video, de tal manera que ya podemos ir haciéndonos una idea más completa de lo que es nuestro mar, ¿no? Nuestro mar no es una corriente de un flujo laminar, es sumamente variable, compleja, y eso es parte de los secretos de su productividad. Otra cosa que sí yo había mencionado antes es la disposición de hierro, ¿no? Nuestro mar es muy limitado en hierro y es poco iluminado también. Eso ya lo mencioné. Otra cosa importante es que nuestro mar, bueno, yo ya soy un hombre para ustedes, soy ya casi un viejo, pero a nosotros cuando estábamos en la universidad nos decían que el mar peruano era un productor de oxígeno, porque había mucho fitoplancton y por lo tanto el mar peruano producía oxígeno como produce un bosque. Bueno, eso no es verdad. En realidad, el mar peruano es un productor de CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es el producto de la respiración. Y si, como hemos visto, el mar peruano es el que tiene mayor cantidad de vida, quiere decir que todos los organismos que están ahí respiran y emiten CO2. No son plantas, son animales. Emiten CO2 y eso explica por qué el mar peruano es una fuente de CO2 y no es un medio que atrape el CO2. Es más bien, por supuesto, el mar también emite oxígeno, pero no exclusivamente oxígeno, emite más CO2 que oxígeno. Ya, este es un conocimiento relativamente nuevo, tiene menos de 20 años y es una de las características de nuestro mar. Ojo que el CO2 no es un veneno, ¿eh? El CO2 es el producto de la respiración o dicho de otro modo, es el producto de la quema de energía o la quema también de combustibles fósiles, ¿no es cierto? La quema del petróleo, la quema de la gasolina, de la madera, del carbón, genera también CO2. Y el problema es la acumulación del CO2, ¿no? El exceso de CO2 es el problema, porque en el caso del mar provoca que el exceso de dicho compuesto que el mar absorbe hace que se vuelva más ácido. ¿Ya? Pero como estamos viendo, el mar peruano ya es naturalmente ácido. Vamos a seguir. Bueno, ahí otra vez la animación. Esas son las famosas ondas Kelvin. Más tarde o el viernes, vamos a volver sobre
las ondas Kelvin ya más detalladamente. Ahora vamos a hablar de la vorticidad en el océano. ¿Qué cosa es la vorticidad? La vorticidad es el flujo de corrientes que se dan como producto de la interacción del viento o de diversos corrientes de viento, circulación atmosférica, y la rotación de la Tierra. ¿Ya? Eso genera lo que van a ver ustedes a continuación. A ver, perdón, un ratito, ya. Miren eso. Esto que están viendo ustedes en color rojo son remolinos que giran a la izquierda y los que están en color azul giran a la derecha. Los que giran a la izquierda se les conoce como giros anticiclónicos y los que giran a la derecha se les conoce como giros ciclónicos. Todo el mar está lleno de estos remolinos. Comprenderán entonces ustedes por qué es tan difícil hablar de flujo de corrientes, ¿no? Corriente tal o corriente cual. No, no, no. Los flujos de corriente son algo muy complejo, extremadamente complejo. Ahora, aquí están presentados a gran velocidad. En realidad son muy lentos, digamos, en general, no mayores a 2 nudos de velocidad, pero están todo el tiempo, nacen en la zona costera, ya sea ciclónicos o anticiclónicos, nacen en la zona costera y se propagan en general hacia el oeste, ¿no? Y tienen una duración de tiempo, una duración de alrededor de 2 a 3 meses o más en algunos casos, pero hasta que se extinguen, ¿no? Ya, lejos de la costa se extinguen. Entonces, esta es otra característica más en nuestro mar, la alta vorticidad. ¿Ya? Y estas flechitas que ustedes están viendo indican la dirección de los flujos geostróficos. Adelante. Disculpe, quería saber en qué sentido conduce la productividad los remolinos ciclónicos y anticiclónicos. Eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Acá lo vamos a ver. Ya, los giros ciclónicos y anticiclónicos tienen una relación diferente. Es decir, ustedes tienen ventilador en casa, ¿no es cierto? Hagan memoria, si ustedes se paran delante del ventilador, ¿qué pasa? Bueno, el aire les cae en la cara, ¿no es cierto? Pero si ustedes se ponen en la parte de atrás del ventilador, ¿qué sucede? ¿Hay flujo de aire hacia atrás? No. El flujo se da en un ventilador, se da en una sola dirección. Lo mismo pasa con estos remolinos. ¿Ya? Estos remolinos, también llamados eddies, ciclónicos o anticiclónicos, son como un ventilador que gira en una determinada dirección, impulsando en este caso el agua en un sentido, no en el otro, van en un sentido. Los giros anticiclónicos en el hemisferio sur impulsan el agua verticalmente hacia arriba, en tanto que los remolinos o giros ciclónicos impulsan el agua en dirección hacia abajo. Por esta razón, los remolinos anticiclónicos están relacionados con una congregación o una convergencia, provocan una convergencia, o sea, producen un agrupamiento del zooplancton y el fitoplancton. En cambio, los remolinos o giros ciclónicos están relacionados con una dispersión de los, no solamente los nutrientes, sino del fitoplancton y del zooplancton. Además que tengan en cuenta que estos remolinos, como estoy señalando, nacen en la costa y se desplazan al oeste, trasladando la productividad primaria y secundaria que se da en estas zonas hacia alta mar, ¿no? Y eso también se conoce como el transporte de Ekman. Entonces, ustedes comprenderán, el transporte de Ekman no es un flujo laminar. ¿Cómo se descubrió esta circulación, estos remolinos? Se descubrió casi de casualidad. Se hicieron experimentos, no acá en el Pacífico Sur, en otros, en el hemisferio norte, pusieron un flotador Argo, es un flotador, ¿no? Con una antena de GPS y lo lanzaron a la deriva y resulta que el aparato comenzó a dar vueltas. Entonces dijeron, qué interesante, está en un remolino, el flotador se ha metido en un remolino y está dando vueltas. Bueno, lanzaron otro y se dieron cuenta que todos estaban dando vueltas a la derecha o a la izquierda. Se desplazaban, pero se desplazaban girando sobre sí mismos. Entonces, metidos en un remolino, y de esa manera hoy en día hay una enorme cantidad de este tipo de dispositivos, flotadores, Argos,
Argos se le llama por la constelación de satélites que son los que captan las señales de estos sensores y bueno, envían la señal a una estación terrena. Ahora, estos remolinos no son fáciles de observar en zonas costeras porque cuando hay poca profundidad, el radar altimétrico, que es el que al final mide las anomalías de la superficie del mar, ¿ya? Eso se hace con un radar, un satélite radar, no lo hace bien en zonas costeras. Pero por lo demás tenemos todo el mar para hacer esas observaciones. Entonces, ya aterrizando en ese tema, estamos en la diapositiva 33. Acá tenemos un remolino anticiclónico, ¿ya? Que está girando contra el sentido de las agujas del reloj. Tengan en cuenta que acá dice hemisferio norte, ¿ya? En el hemisferio sur donde nos hallamos, esta figura la tengo que modificar, en el hemisferio sur donde nos hallamos, el giro es en sentido contrario. El giro es contra las agujas del reloj. ¿Ya? Entonces, ese movimiento giratorio concentra el zooplancton o el fitoplancton principalmente en los bordes del remolino. Al lado de este remolino está un remolino ciclónico, es los que giran en sentido de las agujas del reloj. Y lo que hacen es provocar un hundimiento de la superficie del mar que al final lo que hace es dispersa los nutrientes hacia sus bordes también, de tal manera que la zona de encuentro entre estos dos, los remolinos ciclónicos y anticiclónicos, son llamados o denominados frentes. Y esta es la zona donde principalmente se acumula el fito y zooplancton. No es sorprendente entonces que es en esos frentes en donde se acumula la mayor cantidad de peces también. Si hay más alimento, los peces obviamente van a estar ahí. Los peces viven en el mar migrando, moviéndose, buscando zonas donde comer. Entonces, acá hay otro enfoque de lo que estoy diciendo, ¿no? Los peces, acá hay un pez graficando que está dando vueltas alrededor de las zonas de mayor productividad, es decir, los bordes del remolino anticiclónico, y eventualmente cuando se acabe la comida ahí va a irse a buscar otra zona también de borde de remolino en donde va a encontrar mayor cantidad de comida. Esto dicho sea de paso esquemáticamente, ¿no? O sea, esto no es que se cumpla milimétricamente, se cumple en general. La anchoveta, por ejemplo, no corresponde con ese patrón. Hay tanta productividad en el mar peruano, en la zona de la anchoveta, que no necesita hacer eso, irse a buscar esos frentes. En cambio, las especies migratorias o altamente migratorias como atunes o el jurel o la caballa sí se desplazan por el mar buscando estos frentes y alimentándose de ellos y permaneciendo en ellos por periodos a veces prolongados, pero siempre moviéndose. Recuerden también que los peces necesitan moverse para respirar. Los peces captan el oxígeno disuelto en el agua, pero estando quietos sobre sitio no lo pueden hacer, ¿no? Consumirían el oxígeno en el lugar donde están y por eso es que tienen que estar continuamente en movimiento. A ver, no sé si esto contesta la pregunta de uno de ustedes, no sé, perdónenme, no identifiqué quién era. Pero... Sí, Inge, una consulta. Entonces, en todo caso, ¿los ciclones vendrían a ser la concentración y los anticiclones la dispersión? No, al revés. Los anticiclones son estructuras de convergencia, son dinámicas de convergencia. Los anticiclones convergen, o sea, concentran. Los ciclónicos dispersan. En el hemisferio sur, ojo, en el hemisferio sur. Lo contrario es en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, los que concentran son los giros ciclónicos y los que dispersan son los anticiclónicos. ¿Ya? Pero estamos hablando de remolinos de pequeño tamaño, ¿verdad? O sea, como los son remolinos que tienen un diámetro de, a ver, mínimo 100 millas náuticas. Mínimo. Y comúnmente 200 o más millas náuticas de diámetro. Son grandes, no son pequeños. Dentro de los remolinos hay estructuras más pequeñas, sí, pero eso no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, yo creo que ya estamos en la hora, ¿no? Ya son las 10:10, yo ya creo que yo ya estoy un poco cansado y ronco. Hemos avanzado hasta la diapositiva 34, estamos más o menos a la mitad del capítulo. Entonces yo creo que lo dejamos ahí y continuamos el día viernes a partir de las 6. Les cuento que me contestó el profesor
Saavedra me dijo que no habían posibilidades, ya algunos de ustedes ya me habían advertido de eso. Entonces yo, ni modo, yo no aconsejo que hagamos una clase para 3 alumnos y una clase para 43. No, como quedamos en la clase anterior, lo que vamos a hacer es arrancar a las 6 y a medida que los que se les cruza se van incorporando, bueno, se suman a la clase, tenemos la ventaja de que la clase está siendo grabada, tenemos las diapositivas que ayudan mucho, ¿no es cierto?, a repasar. Y también yo reitero mi consejo de que formen entre ustedes por afinidad, por amistad, ¿no es cierto? Formen pequeños grupos para que se ayuden entre sí y también para que hagan consultas entre grupos, ¿no? Cuando lleguen el momento de las tareas, cuando lleguen los ejercicios, para que se ayuden o nos ayudemos entre todos. Ya, dicho esto, yo me despido a menos que haya alguna pregunta o consulta final. Ingeniero, Sí, ingeniero, para quitarme una pequeña duda, A ver. en el sur los ciclones dispersan y los anticiclones, no, los Concentran. ciclones concentran y los No anticiclones dispersan. se dice ciclones, se dice los giros o remolinos ciclónicos. Ciclón es otra cosa. ¿Ya? Ciclón es otra cosa, en meteorología es otra cosa, es un proceso atmosférico de muy grande escala, ¿ya? No confundirse. Acá estamos hablando de giros o remolinos ciclónicos o anticiclónicos. En el hemisferio sur, los giros anticiclónicos concentran el fito y el zooplancton, y los ciclónicos lo dispersan. ¿Ya, Luis? ¿Quedó claro? Pero sí se quedó claro. Ah, no eras tú, Luis. No sé, ahí veo una manito alzada que dice Luis Rugel, entonces yo asumí que era Rugel el que ha preguntado. Bueno, no sé quién haya sido. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no hay más, entonces yo doy por entendido que no hay más. Entonces, acá terminamos, continuamos el viernes a las 6. Ya, a las 6 continuamos con quienes puedan. A eso de las 8 el viernes hacemos una pausa para que vayan a cenar, los que tienen que cenar. Y luego reiniciamos hasta las 10:10 el viernes. ¿Ya? En este momento voy a dejar de grabar. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? No, lo que pasa es que, mire, hay algunos alumnos que hoy día, por ejemplo, tienen 2 o 3 cursos seguidos. Por ejemplo, ¿Ya? salimos de proyectos de inversión exacta a la hora y no, bueno, no da tiempo, pues, porque no da tiempo ya para cenar, ni siquiera un rato. Pero cuando yo entré a clase a las 8:30, no me acuerdo quién, no vi quién, me dijo ingeniero, unos 10 minutos fue para cenar, ya, y yo les di 20. Ah, sí, cierto, yo le dije. Ah, ya, pues yo creo que en 20 minutos sí la hacen, ¿ah? Yo almuerzo en 20 minutos, o sea, yo asumo que ustedes también pueden cenar en 20. O pueden Claro, ir a asistir a clase mientras comen, yo no me voy a molestar, ¿ah? Yo no me voy a fastidiar por eso. claro, dije, yo le decía más que... Se ha apagado tu micro, creo. No se te escucha. No se te escucha, no sé quién está hablando. Bueno, yo sé que a muchos se les va a cruzar, o sea, pero lo bueno es que tenemos el video. Aquel que llega 20 minutos tarde, bueno, lo que debe hacer es abrir el video y ver los primeros 20 minutos, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que en medio de todo tiene esta situación, ¿no? En condiciones normales no habría grabación de clase, ¿no es cierto? Y todos la tendríamos más difícil. Así que hay que hacerse, como se dice, tripas corazón y avanzar como se puede. En fin, vamos haciendo camino al andar. El viernes nos vemos a las 6 con quienes estén arranco y a las 8 hacemos una pausa de 20 minutos y luego continuamos. ¿Está bien? Listo, yo me despido. En este momento dejo de grabar. Que estén ustedes muy bien.